de nuestra alma al Dios todo creador en esta tarde. No hay nadie como Jesús. No hay nadie como Jesús de Nazaret. No hay nadie como Jesús de Nazaret. Aleluya. Oh Dios del cielo. Gracias porque tú renuevas nuestros espíritus en esta tarde. Tú renuevas nuestro espíritu, Dios. Tú estás aquí en medio de tu pueblo. Tú estás aquí presente. Tú estás, Dios del cielo, tocando corazones. Tú estás ministrando, Dios del cielo. Gracias porque no hay nadie como tú. Porque no hay nadie en la faz de la tierra como tú. Como el Hijo de Dios. Como el Hijo admirable, consejero, príncipe de paz, Emmanuel, Dios con nosotros, Dios. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Dios. No hay nadie como tú. No hay nadie. No hay nadie como tú. Tú eres real y eres verdadero. Tú, Dios del cielo, eres real y eres verdadero. Aleluya, precioso Dios. Gracias, Señor, por esta presencia. Y así mismo, bajo la presencia del Espíritu Santo, vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 14. Libro de Mateo, capítulo 14, versículo 16. Libro de Mateo, capítulo 14, versículo 16 al 18. Libro de Mateo, capítulo 14, versículo 16. Y dice la Sagrada Escritura. Mientras usted lo busca ahí, diga un amén. Dios bendiga a todo el pueblo del Señor que se da cita en esta hermosa congregación. Dios bendiga a cada hermano que nos está viendo a través del internet, en sus hogares. Dios bendiga a ese pueblo lindo que está conectado ahí en sintonía de la Iglesia Centro de Adoración Familiar. A todos los hermanos de otros países, amén, de Centroamérica, Suramérica, que siempre están conectados con nosotros, recibiendo palabra hermosa. Libro de Mateo, yo quiero que usted me acompañe. Libro de Mateo, capítulo 14, versículo 16, y dice la hermosa palabra: en el trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la Biblia dice amén. Y la iglesia dice amén. Jesús le dijo: no tienen necesidad de irse. No tienen necesidad de irse. Dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: traédmelo acá. Traédmelo acá. Repito, quiero repetir esos 3 versículos. Jesús les dijo: ¿a quién? A los discípulos: no tienen necesidad de irse. Dale vosotros de comer. Y ellos dijeron, los discípulos: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: traédmelo acá. Puede tomar asiento. Hemos orado por esta palabra. El tema es 5 más 2 es igual a 5,000. Hoy regresamos para la escuela. Hoy regresamos a la escuela. Hoy regresamos al colegio. 5 más 2 es igual a 5,000. La historia de la alimentación o de la multitud es mejor conocida como la historia de los 5 panes y 2 peces. Es una historia muy conocida y se ha predicado en muchas iglesias. Es una historia muy hermosa donde vemos un milagro que se hace realidad. Se hace un milagro de lo imposible, se hace posible. Esta ecuación matemática, cuando la vemos, 5 más 2 es igual a 5,000, para cualquier matemático es incorrecto. Para cualquier hombre o joven o estudiante que está en la escuela sabe que esa ecuación matemática es totalmente falsa. Es imposible que 5 más 2 es igual a 5,000. Para Albert Einstein, para Pascal, para Pitágoras, para estos hombres ilustres que se dedicaron a los números,
esta ecuación es imposible de resolver. Pero yo quiero traerle a la iglesia de esta tarde, a ustedes, de que hay algo imposible que hoy se hace posible. Yo creo en un Dios, amén, que cambia, que transforma y que hace milagros que para los hombres ilustres de esta tierra es imposible. Yo le voy a decir a la iglesia y al mundo que me está viendo a través de las redes sociales y a todo el que va a escuchar este mensaje, que esta ecuación de 5 más 2 no es igual a 7. 5 más 2 es igual a 5000. Para Albert Einstein posiblemente él no hubiera podido resolver este problema. Yo quiero decirte algo. Cada problema tiene solución. Escuche bien. Cada problema tiene solución. Si el problema no tiene solución, no es problema. Alaba. Si tú estás enfrentando un problema en tu hogar y no tiene solución, cambia la oración, cambia tu mirada, porque el problema no es un problema. Tienes que empezar a abrir tus ojos espirituales, identificar lo que está pasando en tu casa, lo que está pasando con tu hijo, con tu esposa, con tu esposo, en tu trabajo, amén, con los compañeros de trabajo, porque yo sé que cada problema tiene solución. Para los hombres de la tierra, un problema matemático tiene que tener una respuesta. Ahora bien, eso es para lo terrenal, eso es para la gente que se dedica a resolver problemas. Pero yo quiero que usted entienda algo en esta tarde preciosa. Que hay problemas que para la mente humana no tienen solución, pero Jesús tiene la respuesta. Hay problemas en tu vida que a lo mejor para tu mente no tiene solución. Escuche bien. Para los doctores no hay solución, para los psicólogos no hay solución, para los psiquiatras no hay solución, para los matemáticos no hay solución, para el gobierno no hay solución, pero para Jesús de Nazaret tiene solución. A lo mejor el gobierno no tiene una respuesta para lo que está aconteciendo en los diferentes estados. A lo mejor el gobierno no tiene una respuesta para trabajar lo que está sucediendo con los fuegos forestales en California. Pero yo sí creo en un Dios que hace milagros. Yo sí creo en un Dios que responde. Yo sí creo, iglesia, que el Dios que tú le sirves es un Dios que tiene manos y toca, tiene oídos y oye, tiene boca y habla. Y cuando Él habla, Él responde y Él respuesta. Y Él da la respuesta. Escuche bien esto. Porque para estos hombres ilustres de la tierra, eso no tiene una solución. Eso no tiene, esa ecuación matemática no existe. Eso no se puede imaginar. Y eso es lo que yo quiero hablar con ustedes hoy. Yo quiero traerle esta palabra para que usted entienda que por los problemas o las vicisitudes o las situaciones que ustedes están viviendo y que yo estoy viviendo, Jesús de Nazaret está de nuestro lado. Jesús de Nazaret está presto para escucharte. Jesús de Nazaret está dispuesto a darte una solución. Que el doctor, que el abogado, que el psicólogo, que el psiquiatra, que todos los profesionales de la salud, los profesionales, amén, que estudian en grandes universidades, a lo mejor no tienen una respuesta para tu vida. Yo tengo una respuesta para tu casa. Yo tengo una respuesta para tu esposo. Yo tengo una respuesta para tu esposa. Yo tengo una respuesta para tu familia, para tus hijos. Y es Jesús de Nazaret. De algo imposible, Dios lo hace posible. Y yo quiero hablar sobre esta historia de la alimentación de una multitud. La Biblia registra, y yo quiero que usted vaya conmigo a Mateo capítulo 14, versículo 13. Y vamos a tomar algunos textos escriturales y yo quiero que usted me siga con la palabra. Mateo capítulo 14, versículo 13 dice: oyéndolo Jesús,
se apartó de allí en una barca, en un lugar desierto, apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Versículo 15. Cuando ya nos anochecía o se iba en la noche, se acercaron sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Oyéndolo Jesús, ¿qué oyó? ¿Qué oyó Jesús? ¿Qué fue lo que escuchó Jesús que se apartó? ¿Qué fue lo que oyó Jesús que tomó una barca y fue y cruzó? La gente le seguía. La gente estaba buscando a Jesús de Nazaret. Dice que era una gran multitud. Pero ¿qué fue lo que oyó Jesús para él apartarse? Posiblemente Jesús estaba un poco triste porque lo que Jesús oyó para él apartarse, aunque la gente le seguía, fue que Juan el Bautista había sido asesinado. Juan el Bautista, el que lo bautizó en el río Jordán. Juan el Bautista, que era pariente, su mamá Elizabeth, su padre Zacarías, su padre que quedó mudo cuando el ángel se le apareció. Juan el Bautista era el que iba a abrir camino a Jesús. Juan el Bautista era el que decía: abran los caminos en el desierto, arrepentidos y convertidos. ¿Quién era Juan el Bautista para que cuando Jesús oyó de su muerte, Jesús se apartara un poco triste? Juan el Bautista, dice Lucas capítulo 1. Yo quiero que usted vaya conmigo y me siga en esta tarde. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 5 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judá, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Versículo 13 del capítulo 1. Pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída. Tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan, y él tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irán delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres de los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. La ciencia, los doctores decían que Elizabeth no podía tener hijos, que Elizabeth era estéril. Ese problema no tenía solución para los profesionales de la tierra. Ese problema no tenía solución para el tiempo en que Zacarías y Elizabeth vivían. Era una mujer que no podía producir, parecido a la misma situación de 5 más 2 es igual a 5,000, donde había una gran multitud y había que alimentarles. Para los matemáticos este problema no tiene solución. Para los doctores, Elizabeth no podía tener hijos. Pero cuando Dios habla, Dios responde, y cuando responde, amén, Él hace. Yo quiero decirte que no hay problema de esterilidad que Dios no pueda resolver. No hay problema sobre la faz de la tierra que Dios no pueda resolver. Yo quiero decirle a la iglesia que no importa cuán grande sea tu problema, Dios está contigo y hay una solución para tu casa, hay una solución para tu hogar, hay una solución. Yo quiero que tú lo entiendas en esta tarde preciosa, que no hay nada imposible para Dios.
Muchos de nuestros problemas nos cegan. Muchos de nuestros problemas nos ahogan. Muchos de nuestros problemas nos ponen a claudicar. Muchos de nuestros problemas nos hacen separarnos del amor de Dios. Porque somos hombres y mujeres naturales. Somos hombres naturales. No somos Superman. Inclusive Superman le tiene miedo a la Cristonita. Alaba la gloria de Jehová. Gózate. A un Superman le tiene miedo a la Cristonita. Gózate en esta tarde preciosa. O sea que el único que puede resolver, el único que tiene el poder, el único que es omnipotente, omnisciente, omnipresente, es Jesús de Nazaret. Es increíble que a veces nuestros problemas nos alejan. Pero recordamos cuando el apóstol Pablo dice que ni lo alto ni lo bajo, ni la muerte, ni las potestades, ni las huestes nos pueden separar del amor de Cristo. Yo quiero recordarte en esta tarde preciosa que el amor de Cristo está en ti, que Cristo te ama, que Cristo dio su vida por ti, que Cristo te dice: no te preocupes, hijo mío, no te preocupes, hija mía. Yo tengo control de tu problema. Yo tengo control de tu situación. Yo soy el Dios que sustentó al pueblo de Israel en el desierto. Yo soy el Dios que envió los cuervos a sustentar a Elías en una cueva. Iglesia, yo quiero decirte: no te preocupes, porque Dios está contigo como poderoso gigante. Elizabeth no podía tener hijos. Los doctores decían: no se puede, es imposible. Y vino Jesús, el Hijo de Dios. Vino el Padre, vino el Hijo y vino el Espíritu Santo. Amén. Para ese tiempo Jesús no estaba encarnado 100% en hombre, pero estaba involucrado en este hermoso milagro, como la palabra. Y yo quiero que tú sepas que aquel vientre se abrió, que aquel vientre produjo, que aquel vientre fructificó. Pero ¿quién era Juan el Bautista? Mateo capítulo 3, versículo 14 dice: mas Juan, Mateo capítulo 3, versículo 14 dice: mas Juan se lo oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos de toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, que fue bautizado, subió de las aguas. Y he aquí los cielos fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En un momento dado, Juan el Bautista estuvo preso. Juan el Bautista estuvo en la cárcel antes de morir. Mateo capítulo 11, versículo 1 dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Y respondiendo Jesús le dijo: id a hacer saber a Juan las cosas que oéis y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Juan el Bautista estaba preso en una cárcel y mandó a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús:
a su amigo, a su pariente, al que lo había bautizado, si esperaban todavía a otro y Jesús no fue a visitarle. Yo quiero decirte, Jesús no fue a la cárcel a visitar a Juan el Bautista. Jesús no salió corriendo a visitarle. Juan el Bautista tenía un problema serio. Juan el Bautista estaba encarcelado. Juan el Bautista estaba a punto de morir. Y Jesús de Nazaret no salió corriendo. Déjame ver a Juan el Bautista. Déjame ver qué le pasó a mi primo. Déjame ver qué le pasó a mi amigo que me bautizó. No, Jesús no fue a visitarle. Jesús no salió corriendo. Jesús le dijo a los discípulos de Juan: vayan y díganle a su maestro, díganle a Juan que los ciegos ven. Dígale que los muertos son resucitados, que los sordos oyen. Amén, santo Dios. Y que a los pobres es anunciado el evangelio. Juan estaba metido en un problema. Y yo quiero decirte en esta tarde que si tú estás metido en un problema y nadie te ha visitado, ni el mismo pastor te ha visitado, ni la pastora te ha visitado, ni los líderes de la iglesia te han visitado, yo quiero decirte, tienes que mantenerte fiel a Dios. No importa las circunstancias de la vida, no importa lo que se acerque a tu casa, mantente fiel a Dios, porque tú no te debes al pastor, tú no te debes a la pastora, tú no te debes al concilio, asamblea de Dios, tú no te debes a los grandes, amén, evangelistas de esta tierra, tú te debes a Dios. Tu vida depende de Dios, tu vida depende de Jesús, tu vida depende del Maestro, tu vida depende del Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo no sé, porque a veces nos metemos en unos problemas serios. A veces nos metemos en unos problemas serios. Y a lo mejor decimos como un gran comediante: ¿y ahora quién me puede ayudar? ¿Quién me va a ayudar ahora? No va a salir ni el Chapulín Colorado, no va a salir el presidente de los Estados Unidos, no va a salir ni papi ni mami. Cuando yo estaba joven me metí un montón de problemas y papi no me lo resolvió, mami no me lo resolvió, no me lo resolvió el pastor de la iglesia, me lo resolvió Jesús de Nazaret. Me lo resolvió Jesús de Nazaret. Y yo quiero decirle a la iglesia que tú eres hijo de Dios, que tú eres hija de Dios, y que Dios es el que te va a resolver. No podemos depender de la gente natural, de la gente terrenal. No podemos depender, amén, de esta tierra, porque todo lo que esta tierra produce es pasajero. Todo lo que esta tierra produce pasa, se va. Pero dice la Biblia, amén, santo, que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Jesús no cambia. El mismo Jesús que resolvió el problema de Marta y María con su hermano muerto es el mismo Jesús que te dice: yo estoy contigo en esta tarde, yo te voy a suplir, yo te voy a bendecir, yo voy a abrir la puerta de los cielos, yo voy a hacer, amén, que fluya maná del cielo para tu casa. Yo soy Jehová de los ejércitos. Yo quiero que tú entiendas algo, que Jesús de Nazaret te va a suplir, que Jesús de Nazaret te va a bendecir. No dependa de la gente, depende de Dios. No dependa de la gente, depende de Dios. Porque cuando tú dependes de la gente, suceden estas cosas. 5 más 2 es igual a 5,000. ¿Y? 5 más 2 es igual a 5,000. No podemos depender. Usted no dependa de un amigo, de una amiga. ¿Quién te sustenta a ti? A mí no me sustenta Ingram. No. A mí no me sustenta el cheque que recibo cada 2 semanas, no. A mí me sustenta Jehová de los ejércitos. A mí me sustenta el creador de los cielos y de la tierra.
A mí me sustenta, amén, santo Dios, el Dios todopoderoso, el Dios de Israel, el Dios de la iglesia, el Dios, amén, santo, que envió a su único hijo a esta tierra para morir por mi vida. Ese es el que me sustenta. Y yo quiero decirle a la iglesia: no pienses que tu trabajo es quien te sustenta. Quien te sustenta es Dios. Dios es el que te sostiene. Dios es el que hace que tú te levantes por la mañana, a las 5 o 6 de la mañana, abra tus ojos y te puedas ir a trabajar. Porque el acto de fe más grande que tú haces y que tú no te das cuenta que lo haces, es cuando todas las noches te acuestas a dormir pensando en que te vas a levantar al otro día. Y tú te acuestas pensando en que mañana tienes que ir a trabajar. Pero hay muchos que yo he conocido, y yo sé que ustedes han conocido mucha gente, que se han acostado a dormir y al otro día no se han levantado. Alaba la gloria de Jehová. Oh, ¿quién es el que te sustenta? Te sustenta Jehová, Dios de los ejércitos. Recientemente mi corazón estuvo dolido unos días. Estuve bien triste. Y lloré la partida de un amigo, un joven criado en la iglesia, sin vicio, respetuoso, adorador, amante de la música. Un joven que le sirvió a Dios, nunca se había apartado. Nunca. Criado y nacido en el evangelio y dado a Dios. Y las veces que yo compartía con él en la ciudad de Guatemala, éramos ministrando, él tocando el piano, yo predicando. Pedía libre. Él me decía: voy a tomar vacaciones para que cuando tú vengas yo me pueda ir contigo a las misiones. Íbamos 5 o 6 horas de camino de la ciudad a los campos a predicar. Tenía muchos sueños. Él me decía: algún día voy a ir para los Estados Unidos, para tu iglesia, a ministrar contigo. Un domingo, el domingo pasado, me llamaron y me dijeron: ora por nuestro amigo hermano Fernando. Se llama Fernando. Salió, iba para la iglesia, pero llegando a la iglesia le dio un dolor en el estómago muy fuerte y lo llevaron directamente al hospital. Le dio pancreatitis, el hígado inflamado, los pulmones le agarraron agua. Llega al hospital en un estado crítico. Un joven de Dios, un joven que se daba para Dios, 34 años de edad. Y este joven llegó al hospital, lo pusieron en cuidado intensivo. El miércoles a las 7 de la mañana me llaman y me dicen: Pastor Ismael, Fernando falleció. Muchas iglesias en Guatemala orando, clamando. Nosotros orando, en Puerto Rico clamando por Fernando. Y este joven falleció. Por la noche hablo con su mamá y llorando entre lágrimas me dice: yo no voy a renegar a Dios. Dios me lo dio. Dios me lo quitó. Joven que tenía una vida espléndida, un gran futuro. Hoy estamos, pero mañana no sabemos si estamos. Y es difícil para una madre. Por la situación del COVID no la dejaban entrar. Solamente habló 2 minutos por teléfono, porque desde que entró al hospital hasta el día en que falleció, ella
ella no lo pudo ver. El día antes de haber fallecido, él llamó por teléfono 2 minutos porque la doctora le permitió. Y pudo hablar con ella. Y el miércoles en la mañana, él había partido a morar con el Señor. ¿Quién te sustenta? ¿El gobierno? ¿Quién sustenta tu casa? ¿El presidente? ¿La ciudad? ¿Quién sustenta tu hogar? ¿Tu trabajo? ¿Quién te sustenta? Yo quiero decirte que quien te sustenta es Dios. Yo quiero decirte que quien te sustenta, quien provee el alimento en tu hogar es Dios. Y hay problemas que llegan a nuestra vida que para nuestra mente humana es parecido a esa ecuación matemática. No tiene solución. Jesús, cuando oyó sobre la muerte de Juan el Bautista, se apartó. El que lo bautizó, el que iba a ser, el que iba a abrir el camino, el que estuvo en la cárcel y él no fue a verlo. No fue a verlo. Pero mira lo que dice Mateo capítulo 14, versículo 9. Mateo capítulo 14, versículo 9 dice: entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento de los que estaban con él a la mesa, mandó a que se la diesen y ordenó decapitar. Mateo capítulo 14, versículo 10. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en platos y dada a la muchacha, a la joven que pidió su cabeza. Y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron los discípulos de Juan el Bautista y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Jesús se apartó, un poco a lo mejor triste, porque su primo, su familiar, el que lo había bautizado, el que fue testigo de la paloma cuando descendió, el que fue testigo cuando Dios habló de los cielos fueron abiertos y dijo: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Mateo capítulo 14, ese mismo versículo 13. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar de desierto y apartado. Y cuando obviamente la gente oyó, obviamente lo añado yo, cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Y cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos. El lugar es desierto y la hora ya es pasada. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas a comprar. Aquí hay algo que no me cuadra. Hay algo que no me cuadra. Jesús se aparta, un poco a lo mejor triste por la situación de Juan. Se aparta, la multitud sigue, pero Jesús en su dolor, aunque la Biblia dice que estaba pasando por dolor, pero Jesús fue 100% hombre, 100% Dios, y en su naturaleza humana él se apartó. Quiere decir que estuvo triste, porque la muerte de un hombre había pasado y él lo sintió. Se apartó, pero tuvo compasión de la gente. Tuvo compasión de la gente que le seguía y empezó a hacer milagros, empezó a sanar y se fueron al desierto, se apartaron al desierto. Dice la Biblia que solamente los hombres eran 5,000, sin contar niños y mujeres. O sea que tuvieron que haber habido mucho más, posiblemente 10,000, posiblemente 8,000, 9,000. La cantidad era extrema. Ya era tarde. Ya era tarde. Se tenían que ir para comprar porque los mercados cerraban.
Era un lugar desierto, era tarde, hacía frío, a lo mejor los mercados cerraban. Ellos se tenían que ir. Pero yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 6. Libro de Juan, capítulo 6, versículo 5, para entender un poco más en detalle, porque el milagro de los panes y los peces se habla en los 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan hablan de este milagro. Son muy pocos los milagros que se relatan en los 4 evangelios, y este es uno de ellos. Y Juan, mira lo que dice Juan, capítulo 6, versículo 5, dice: cuando alzó Jesús los ojos y vio que la multitud había venido a él en gran multitud, dijo a Felipe, aquí Juan pone nombre, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Jesús le dice a Felipe: ¿de dónde vamos a comprar pan? Pero esto Jesús lo decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. Él sabía que la multitud tenía hambre. Él sabía que la multitud le iba a seguir al desierto. Él sabía que la multitud no se iba a ir. Él sabía el problema al que se estaba enfrentando, un problema muy difícil para la mente humana. Por eso yo te digo, Dios conoce tu corazón, Dios conoce tu vida, Dios sabe por dónde tú entras, por dónde tú sales, Dios sabe por la prueba que tú estás pasando, Dios sabe por tu situación que tú estás pasando, Dios te conoce. Yo quiero que tú entiendas en esta tarde que Dios conoce cuántos cabellos tú tienes en tu querida cabeza. Alaba la gloria de Jehová. Dios escudriña los corazones, Dios sabe por el dolor, Dios sabe por la situación, Dios sabe por la enfermedad, Dios sabe por lo que tú estás pasando. Y muchas veces permite que pasen estas cosas para probarnos. Dios permite muchas de estas cosas que te suceden a ti, me suceden a mí, para probarnos. Mira lo que dice el versículo 6, pero esto decía para probarle. Muchas de las cosas que han llegado a tu vida es para probarte. Muchas cosas de las que han venido a tu vida es para probarte. Es para ver si tú sales corriendo o te quedas firme. Muchas cosas que te suceden es para saber si tú verdaderamente amas a Dios o no. Muchas cosas que me suceden a mí era para probar mi vida espiritual, para probarme. Y muchas de las cosas que te suceden a ti es Dios probándote para hacer de ti un mejor cristiano, para purificarte, para hacerte una mujer y un hombre de una sola pieza. Porque por los problemas que tú pasas ahora y tú esos problemas los superas, vas a poder contarle a otro cómo fue que Dios operó en tu casa, cómo Dios operó en tu vida, cómo Dios operó en tu corazón, para que puedas ser de testimonio a otros que están pasando por la misma prueba. Muchas de nuestras situaciones son pruebas para que nosotros podamos crecer espiritualmente, para que nosotros dependamos de Dios, para que en un futuro podamos dar testimonio de lo que Dios hizo en nuestra casa, de lo que Dios hizo conmigo en mi trabajo, de lo que Dios hizo, cómo Dios abrió la ventana de los cielos y suplió la necesidad que yo tenía. Dice que Felipe le respondió, versículo 7, 200 denarios de pan no bastarían para cada uno de ellos tomarse un poco. Felipe dice 200 denarios. Ahora le añadimos a la ecuación. Escuche bien. 5 más 2 es en paréntesis. Afuera del paréntesis le vamos a añadir 200. O sea, 200 multiplicado por 5 más 2 es igual a 5,000. No cuadra.
200 denarios no daban para alimentar la multitud. Y uno de sus discípulos, Andrés, versículo 8, yo quiero que usted me siga. Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí ahí está este muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más, ¿qué es esto para tanto? Entonces Jesús le dijo: vayan a recostar a la gente, versículo 10. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Jesús los mandó a recostar, dio gracias y resolvió una ecuación matemática que para Einstein, para Pascal, para Pitágoras, para Newton, el maestro de la física, no hay teorema de Pitágoras, escuche bien, no hay teoría de la realidad, no hay hipótesis, hipotenusa, no hay, amén, santo Dios, cálculo matemático que pueda resolver esto. Solamente lo hizo Jesús de Nazaret. Dios agarró las matemáticas y dijo: yo voy a hacer como yo quiero. Esto no se trata de que 5 más 2 es igual a 7. No, en mi reino, en mi reino, en mi reino, en mi reino, 5 más 2 es igual a 5,000. Y vamos a multiplicar, vamos a bendecir al pueblo que está sentado, amén, en grupos de 50. Alaba la gloria de Dios. No es, ay, yo siento la gloria de Dios. Yo quiero decirte que en el reino de Dios las matemáticas no son como las matemáticas de la tierra. Cuando vamos al reino de Dios y en tu casa no hay nada en la alacena, en la cocina, ahí es cuando tú clamas y Jehová responde desde los cielos. Ahí es donde agua sale de la peña. Ahí es donde maná cae del cielo. Ahí es donde tus vestiduras no se cansan. Alaba la gloria de Jehová. No se cancelan. ¿Por qué? Porque Jesús dio gracias, siendo el Hijo de Dios, dio gracias. Y dijo: en mi reino, de lo imposible a lo posible. En mi reino yo tengo el cálculo perfecto. En mi reino todos los problemas tienen solución. En mi reino yo soy la respuesta a tus problemas. En mi reino no se turbe tu corazón. En mi reino no te turbes. No te turbes. ¿Cuál es el ingrediente que hace falta en esa ecuación matemática? ¿Cuál es el ingrediente? ¿Cuál es el ingrediente? ¿Cuál es la operación, el número que hace falta para que eso se pueda resolver? Vamos a Mateo capítulo 14, ya estoy terminando. Capítulo 14, versículo 16. Y voy a empezar con el texto base que fue con el que empecé a predicar. Jesús le dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Le dice a los discípulos: dadle de comer. Él no está diciendo vayan y compren. Él está diciendo dadle de comer. Y ellos dijeron: solamente tenemos 5 panes y 2 peces. Y Jesús les dijo: traédmelo acá. El ingrediente que hace falta es fe. El ingrediente que hace falta en tu problema es fe. Es fe. Esta iglesia no tiene 50 millones de dólares en el banco.
Yo no soy dueño de un supermercado para alimentar la gente con necesidad. En mi casa, la pastora y yo no tengo más de $30,000 en el banco para poder suplir la necesidad a todo el que llega a mi casa. Pero si algo yo tengo, son 5 panes y 2 peces con un ingrediente que se llama fe. Esta iglesia a lo mejor nos regala carros, o a lo mejor nos regala cajas de comida, o a lo mejor nos regala dinero. Pero si algo tiene esta iglesia, escuche bien, es un ingrediente de fe. Y esta iglesia va a dar y va a regalar fe. Alaba la gloria de Jehová. Que ante tu problema tú tienes que saber que tienes que tener fe. La gente va a llegar a donde ti y te van a decir necesito. Y tú vas a tener que decirle, como dijo Pedro y Juan, que predicábamos el domingo antipasado, donde decíamos no tengo oro ni plata, pero lo que yo tengo te doy. No son 5 panes, no son 2 peces. Yo lo que tengo es a Jesús de Nazaret. Yo a quien tengo es el dador de la vida. Yo a quien tengo es el agua que salta para la vida eterna. A quien yo tengo es el que todavía, yo siento la gloria de Dios, la sangre brota para el perdón de los pecados. Yo no tengo dinero, pero yo te doy fe. Yo no tengo alimento, pero te doy fe. Esto no se trata de regalar y de regalar. Esto se trata de que lo que tú tienes, lo des. Dad de gracia lo que por gracia hemos recibido. Dice la Biblia: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a tu Dios. Tú tienes que tener, para resolver el 5 más 2 es igual a 500, a 5,000, es un poquito de fe. Dios no te exige mucha fe, Dios te exige una fe como un grano de mostaza, para que tú veas la montaña y esa montaña se moverá, porque esa montaña se mueve, el problema se mueve, la enfermedad se sana. Amén, santo de Dios. Tu petición se contesta, tu situación se resuelve, tu problema tiene solución. Mira lo que dice Marcos. Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, versículo 21. Jesús le preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. El psiquiatra decía que este joven desde niño no tenía solución. Estaba poseído por un demonio. A lo mejor para los doctores ese niño no tenía una solución. Y si tenía una solución, era una pastillita para tenerlo, amén, dormido todo el tiempo. Pero cuando Jesús llega, cambia. Cuando Jesús llega, Él transforma. Cuando el rubio de Galilea pasa, yo siento la gloria de Dios. Demonios, opresiones, tormentas, amén, problemas, enfermedades, cáncer, COVID, amén, SIDA, todo tipo de enfermedad es cambiada por el poder de Jesús de Nazaret. Porque en el reino de Jesús todo es diferente. Alaba la gloria de Jehová. ¿Cuál es tu petición? ¿Cuál es tu petición? ¿Cuál es tu petición? Analízala. Agarra un papel, pon tu petición, escríbela y vas a decir: para mí esto no tiene solución, pero para Jesús de Nazaret sí tiene solución. Aquel muchacho estaba poseído por un demonio y a lo mejor la gente decía: llévelo al psiquiatra.
necesito un psiquiatra. No, lo que necesitaba era Jesús. Lo que necesitaba era liberación. Lo que necesitaba era el poder del Espíritu Santo. Lo que necesitaba era que Dios lo libertara. Alaba la gloria de Jehová. En una ocasión en Juan capítulo 9, amén, para los doctores esto no tenía solución. Mira qué ecuación, y termino con esto. Mira qué problemón, qué problema se resuelve aquí. Juan capítulo 9, versículo 6. Había un hombre ciego. Un hombre ciego. Dime alguien que me pueda decir bajo la ciencia si esto es posible. Juan capítulo 9, versículo 6 dice: dicho esto, Jesús escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo a los ojos del ciego. Jesús escupió en tierra, hizo lodo, agarró el lodo y lo untó en los ojos y le dijo: ve y lávate. Y al momento, aquella vista fue sanada. Porque lo que Dios hace no tiene sentido para tu mente humana. Por eso la Biblia dice que vuestros caminos no son sus caminos y que vuestros pensamientos no son sus pensamientos. Dios tiene otro nivel de pensamiento en el cual nosotros no tenemos y que nosotros tenemos que alcanzar, humillándonos, buscando de la presencia de Dios. Algo imposible. Y ya termino con esto. Eso es imposible. Eso ninguna universidad te lo resuelve. Nadie te va a resolver eso. Nadie te va a resolver, iglesia, tu problema. Puedes buscar todas las oficinas, puedes buscar todos los doctores que tú quieras. Puede hacer y deshacer, pero cuando la medicina dice que no, ahí es donde Jesús dice que sí. Y yo te quiero inyectar un poco de fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír esta hermosa palabra que hemos hablado. La medicina es buena, los doctores son excelentes, pero hay problemas que solamente Jesús de Nazaret es quien los puede solucionar. Y yo quiero que en esta tarde preciosa, cuando usted salga por esa puerta, usted diga: Jesús va a solucionar mi problema. Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a estar puestos en pie. Santo Dios, gloria al Maestro. Nos hemos gozado en esta tarde. Si alguien desea la oración, el altar está abierto.